Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra clase. El día de hoy vamos a dar gracias por todo aquello que nos da Dios. Y para poder entender en este momento su palabra, pues vamos a pedirle a Él por medio de oración que nos guíe y sea Él quien nos dirija en esta clase, ¿sale? En este momento recuerden que como reverencia siempre cerramos nuestras manitas, juntamos nuestras manitas, perdón, cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza. Padre nuestro, Señor, que estás con nosotros en todo momento, Señor, te damos gracias por este día que permite, Señor, que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor. Que todos los hermanos que estén enfermos puedan estar viendo con sus hijos la clase y seas tú quien les dé la dirección, Señor, para continuar aprendiendo de ti en sus casas. Te damos gracias, Señor, por este día. Sé tú con nosotros, Señor, porque tu palabra dice que todos aquellos que estén congregados en tu nombre, ahí estarás tú, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del becerro de oro. Durante otras clases hemos estado hablando durante todo lo que ha pasado, en este caso de todo lo que eran los patriarcas y Moisés, ¿verdad? En esta ocasión vamos a hablar acerca de Moisés y de Aarón también. Pero lo que más me interesa antes de llegar a este punto es que recordemos un poco acerca de las clases pasadas. En las clases pasadas recordamos que Dios dio sus mandamientos. ¿Recuerdan que Dios dio sus mandamientos? ¿Se recuerdan dónde? Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Recuerden que Dios nos dio en el monte Sinai. Él se representó en una gran nube con truenos y en ella se dieron lo que fueron las tablas de verdad, las primeras tablas, para que se diera al pueblo de Israel todo lo que Dios esperaba de ellos. ¿Recuerdan? Bien, pues resulta ser que después de que se juntaron ellos ahí y que estuvieron haciendo durante el tiempo que Moisés estuvo en la parte del monte Sinaí, lo que sucedió fue lo siguiente. Muchas personas en ese momento empezaron a desesperarse porque cuando Moisés subió, en este caso, al monte Sinaí, Dios le dio las tablas de verdad, le dio las tablas donde esas tablas eran muy grandes y eran grabadas los mandamientos, ¿recuerdan? Pues recuerdan también que después de que pasó eso, mucho tiempo pasó que Moisés duró mucho tiempo en ese monte, en el monte Sinai. Pero lo que sucedió fue que para muchos de los que estaban en el pueblo y que estaban en las carpas de abajo, para ellos empezó a tardar mucho Moisés. Entonces ellos decían, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está tardando? Capaz que ya le pasó algo, no baja, no viene. Entonces empezaron a tener muy malas ideas. ¿Qué significa? Pues mucha gente empezó a quejarse y empezó a hablar mal, a decir, bueno, pues si ya no está Moisés, tenemos que hacer algo para lograr compensar lo que hacía Moisés, ¿verdad? Pero entonces mucha gente se juntó, se reunió porque estuvieron platicando y se empezó a juntar y fueron con Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Fueron con Aarón y al estar con Aarón le empezaron a decir, oye, fíjate que nosotros vemos que no viene Moisés, no ha bajado, no ha venido, estamos preocupados. ¿Quién nos va a guiar a la tierra prometida si él ya no está? ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio desierto? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Ya no tenemos su dirección. Entonces les dicen, se nos acaba de ocurrir una idea donde necesitamos que alguien nos dé la dirección. ¿Qué te parece si nos hacemos un animal, un dios o algo para que él sea el que nos dé dirección? Entonces, Aarón no tenía la misma fortaleza, entonces en ese momento la gente se empezó a organizar para hacer lo que era juntar el oro y poder hacer algún animal o un dios para ellos y que ellos pudieran decir, ay, pues a él le vamos a pedir, a él le vamos a dar gracias, porque como ya no está Moisés y su Dios, pues lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, imagínense en ese momento qué habrá sentido Dios, ¿no? O sea, qué vergüenza de decir, si yo ya les di los mandamientos, o sea, ustedes los tienen ahí. Y uno de los mandamientos decía, no te harás falsas imágenes de mí. Entonces imagínense que el pueblo estuviera pidiendo que hicieran una imagen de un animal como lo hacía en Egipto. Entonces era algo pues muy vergonzoso, ¿no? Porque imagínate, te estoy diciendo que no lo debes de hacer y es lo primero que estás haciendo. Y sin embargo empezó a juntar hasta el mismo oro la gente de las mujeres, de varias personas, de sus arcillos, de lo que ellos traían para hacer esa imagen de oro. Bueno, pues cuando esto pasó, ellos decidieron y empezaron a hacer un animal y decidieron hacer un
becerro de oro. ¿Lo vemos aquí? Exactamente. Ellos empezaron a hacer un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Entonces ellos empezaron a adorar el becerro, empezaron a decirle al becerro, empezaron a hacer fiestas paganas al becerro. ¿Qué es una fiesta pagana? Una fiesta que celebra muy de maneras no honrosas a Dios algo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos empezaron a honrar a ese becerro y empezaron a adorar. Entonces, cuando Dios estaba viendo eso, él le dijo, o sea, ¿cómo es posible, Moisés, que el pueblo esté haciendo esto si yo le acabo de dar las tablas de verdad? O sea, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Entonces, Dios, muy molesto obviamente, dice, voy a destruir este pueblo y a ti, Moisés, te daré una heredad. O sea, yo he prometido a ti que vas a tener gran multitud de familia y es la promesa que tengo hacia ti, se lo dice. Entonces Moisés le dice, no, por favor, déjame orar, déjame hablar con ellos, por favor. Yo sé que este pueblo te ha desobedecido, pero ellos muy dentro de ti saben que tú eres el Dios. Simplemente son muy pequeños en la fe. Entonces tengo que trabajar en ellos, en que tú creas, que ellos crean más en ti. Permíteme demostrarte que este pueblo puede arrepentirse de esos pecados que acaban de cometer. Entonces Moisés le pide a Dios que le permita, por favor, convencer al pueblo, y no solamente convencerlo, sino que se vuelva un pueblo creyente de él. Entonces, ¿qué pasa? En eso baja Moisés del monte, baja y ve al pueblo haciendo la fiesta, gritando, conviviendo, adorando al becerro, y le cantaban y le oraban. Entonces Moisés está muy enojado. Imagínense una cara de enojado. A ver, pongan una cara de enojado ustedes. Imagínate que tu hermanita o tu hermanito te acaba de agarrar tu juguete que te regalaron. ¡Oh! Imagínate esa cara. Entonces, esa cara tenía Moisés, estaba demasiado enojado. Entonces, Moisés se enojó demasiado. Entonces baja y les empieza a decir, o sea, ¿qué les está pasando? O sea, ¿cómo es posible que entonces ustedes, que acaban de tener las tablas, que acaban de verlas, que acaban de leer sobre ellas y entender sobre los mandamientos que Dios quiere de ustedes, las estén quebrantando? O sea, ¿cómo es posible? O sea, apenas hace cuánto las recibimos y ya la están quebrantando. Entonces, ¿qué sucedió? Para ellos fue muy molesto. Entonces Moisés agarró las tablas, se los voy a mostrar. Agarró las tablas, muy molesto obviamente, se enojó y las quebró. Entonces después significa que obviamente pues es que las tablas que Dios le había dado las rompió contra el suelo, y significaba que el pueblo habría quebrantado gran parte de esta ley. Después tomó el becerro de oro y lo quemó al fuego y se hizo polvo. Entonces ese becerro lo quemó, lo tiró, lo deshizo para que no siguiera siendo una señal para su pueblo. Entonces, después de ahí, Moisés estuvo muy triste, muy triste, él estuvo muy mal. Entonces, él amaba a su pueblo, él quería a su pueblo y él deseaba que su pueblo se arrepintiera por lo que había hecho. Entonces, para ese momento, primero pide Moisés a Dios, empieza a orar a Dios, se hinca, se tira al piso y él ora a Dios y le pide que Dios los perdone. Moisés amaba tanto a su pueblo que les dijo, permíteme, por favor, Dios, que yo sea quien dirija en este momento el arrepentimiento de mi pueblo para que puedan alabarte, ¿no? Entonces, en ese momento, Dios le dice, va, permite, accede, Dios perdona a su pueblo, pero para que Moisés trabaje en ellos, que haga, que ellos se arrepientan y se sientan amados por Dios, porque recordemos que Dios, chicos, es un Dios de amor, de perdón. Entonces, cada vez que nosotros hacemos cosas malas, pues Dios está para perdonarnos. Por ejemplo, ahorita yo te di el ejemplo de que muchas veces tú estás enojado porque tu hermanito te agarró tu juguete o algo que te gustaba, ¿verdad? Pero también a veces reaccionamos mal. A veces creemos que mi enojo es válido o está bien que yo le pegue a mi hermano o le pegue a mi amigo o le pegue a alguien o conteste mal a mamá porque estoy enojado. Pues entiendo porque es nuestra naturaleza y nuestra reacción. Mas sin embargo, cuando Dios está en ti, va cambiando poco a poco eso.
pero lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos por lo que hemos hecho y hemos pecado. Entonces, por ejemplo, cuando tú le pegaste a tu hermano o te enojaste tanto y le contestaste a mamá, pues a lo mejor fue un momento de rabia, estoy de acuerdo, pero lo más correcto que hay que hacer es pedir perdón primero a Dios, porque recordemos que en nuestras mismas tablas, en las mismas tablas que le dio Moisés, le dio 10 mandamientos, en los que decían uno de ellos, honrarás a tu madre y a tu padre. Entonces, al momento que tú le estás gritando o le estás contestando o estás haciendo un berrinche, pues no estamos honrando la palabra de Dios. No estamos haciendo lo que en este caso Dios nos pide que hagamos. Entonces nosotros mismos estamos cometiendo un pecado primero, ¿verdad? Estamos faltando a ese mandamiento que Dios nos dio. Y después estamos tratando mal a nuestros seres queridos, que ellos nos protegen y nos aman. Entonces tenemos que procurar siempre, siempre, en todo momento, chicos, tenemos que procurar pedir perdón a Dios y primero arrepentirnos. ¿Sale? Esa es la base de nuestra creencia, chicos. Nosotros tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. ¿Y cómo sabemos que es algo que no queremos o que no es correcto que hayamos hecho? Ajá. Dios nos dio un espíritu y nos dio en nuestro ser y ese sentimiento que tú sabes de que estás haciendo algo mal. Por ejemplo, cuando estás jugando o estás haciendo algo o estás peleando, tú muy dentro de ti sabes que no lo deberías de haber hecho, sabes que no es correcto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedir perdón a Dios, exactamente. Pero después de pedir perdón a Dios, tenemos que pedirle que nos ayude a no volver a caer en esa situación, de no volver a estar tentados por el enojo, la rabia y actuar de esa manera. Nosotros tenemos que aprender poco a poco y pedirle a Dios que nos dé en nuestro corazón esa paciencia para poder estar enfrentando cada situación que tengamos. Entonces, para eso lo debemos de hacer. ¿Sale? Muy bien, chicos, pues el día de hoy vamos a aprendernos el versículo donde dice: el Señor es bueno y perdonador. Pero para esto nuestro trabajo manual lo vamos a hacer de una manera que no sea muy significativa. Primero, vamos a agarrar una piedra que tengamos por casa, ¿sale? Esta piedra, bueno, la puedes pintar, la puedes decorar, la puedes hacer lo que sea. Pero después lo que vamos a hacer es vamos a agarrar unos plumones y vamos a agarrar nuestros marcadores y vamos a escribir nuestro texto en él, ¿sale? Le voy a pedir a tu mamá y a tu papá que te ayuden a leer, a buscar en la Biblia lo que es el versículo que se encuentra en Salmos 86, 5. El Señor es bueno y perdonador. Y para esto yo voy a agarrar mi piedrita y esta piedrita tú dirás, bueno, ¿para qué me va a servir en casa? ¿Te ha tocado que dejas algunas tareas en algún escritorio que tengas y vuelan? Pues esta piedrita nos va a servir para detener esas hojas que se llaman pisapapeles. Normalmente son algunas figuras, pero hoy vamos a hacer nuestro pisapapeles bíblico. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es primero buscar una piedra que tengamos en algún lado. Todas las mamás tenemos piedras en algún lugar. Y si no, puedes buscar en la calle alguna que mamá te pueda ayudar a traer. ¿Sale? Entonces voy a traer mis plumones porque los dejé allá y los traemos y empezamos. Bien, yo ya traje mis plumones. Entonces, para que nuestra tabla sea significativa para nosotros, vamos a poder usarlos de varios colores, ¿sale? Pero, por ejemplo, primero, ¿qué se te figura que podemos poner como el Señor es bueno? Ajá, entonces vamos a poner el Señor es, y ponemos un corazón, ¿qué te parece? Vamos a poner un corazón. ¿Por qué un corazón? Porque recuerda que de la boca hablan todas las cosas que vienen del corazón. Entonces, si tu corazón tiene mucho corazón, muchas cosas buenas, ¿qué crees que salga de tu boca? Exactamente, cosas buenas. Entonces, para esto necesitamos cultivar nuestro corazón. ¿Cómo lo cultivamos? ¿Alguien sabrá cómo lo podemos cultivar para que sea bueno? Leyendo la Biblia. Esa es una de las cosas más importantes. Leyendo nuestra Biblia,
Biblia, perdón, y orando con Dios. Nuestra comunión con Dios es muy importante. Es como hacer amigos en la escuela. Por ejemplo, si tú le hablas a los niños de la escuela, ¿van a ser tus amigos? Claro. Y si no les hablas, pues no van a ser tus amigos porque no les hablas. Entonces, para que Dios sea tu amigo y tengas una comunión con Dios, ¿qué significa comunión? Que estén muy entrelazados, tengan una convivencia muy cercana. Entonces, para que tú puedas tener una convivencia con Dios más cercana, necesitas hablar con Él. Y para eso necesitas orar y leer su Biblia. ¿Sale? Entonces, el Señor es bueno y perdonador. Muy bien. Y perdonador. Salmo. Ajá. Salmo 86, 5. ¿Y por qué es importante que este lo tengamos en algún lado en la casa? Porque este nos va a recordar, y ahora que estamos empezando a leer, aunque están bien chiquititos, estamos empezando con vocales o algo, pueden ponerle simplemente el corazón o podemos hacer un dibujo que tú creas que vamos a hablar. Puedes poner una persona, su corazón y unas manitas así. También podría decir, el Señor es bueno y perdonador, porque para ti puede significar eso. Puedes usar los dos lados de la piedra o los lados que tenga, la mía nomás tiene ahorita dos. ¿Sale? Puedes usar los pedacitos de la tabla, de la piedra que sea. ¿Y por qué en esta ocasión lo vamos a poner en una piedra? Bien, lo vamos a poner en una piedra porque es importante que recordemos que Dios nos pide algo muy importante, que son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos los escribió en una piedra, ¿verdad? Entonces, Él los escribió en 2 piedras de verdad. Y son las tablas de verdad. Entonces, esas piedras que el Señor escribió y nos las dio a nosotros para saber cómo comportarnos, muchas veces nos dice que las tenemos de tener todos estos mandamientos puestos en nuestros postes, en las paredes, en nuestra casa, para que constantemente las estemos recordando. Y desde que estás chiquito, tengas muchas maneras en las que tu casa esté reflejado cómo Dios te ama. Y una de esas es con este pisapapeles que acabamos de hacer. En este pisapapeles podremos recordar que Dios es bueno y perdonador, como cuando perdonó al pueblo de Israel por haber hecho pecado. ¿Por qué? Porque se hizo una falsa imagen de un Dios, y no solo de un Dios, de él, Dios. Porque recordemos que Dios es uno y misericordioso. ¿Sale? Muy bien, chicos, el día de hoy me dio mucho gusto volver a tener clase con ustedes. Espero que podamos seguirlas teniendo durante todo el año, porque en esta ocasión mi familia es la que estuvo enferma de COVID, pero gracias a Dios nosotros podemos ver su mano obrando sobre nuestra familia. Entonces vamos a darle muchas gracias, chicos, porque este medio nos lo está dando para todos esos momentos que estamos pasando como familia, porque recuerden que esto no ha terminado, hay que seguirnos cuidando. Pero Dios nos ha dado muchas cosas, y muchos elementos para seguir estando bien. ¿Sale? Y más que sigas aprendiendo por medio de estos medios que tenemos para que sigas creciendo en conocimiento de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, amores. Vamos a orar en ese momento y vamos a dar gracias a Dios por todo aquello que nos da. ¿Sale? Padre nuestro, Señor mío, te doy gracias por esta clase que nos permites tener, Señor. Para todos aquellos niños que todavía no pueden ir a la iglesia, Señor, puedan tener aprendizaje tuyo y sus papás puedan seguir hablando del tema en casa. Ellos puedan seguir hablando y leyendo su Biblia, Señor, para que este aprendizaje quede más grabado en sus corazones, Señor, y lo puedan aplicar en sus vidas, Señor. Yo entiendo, Señor, lo difícil que es para cada niño, Señor, controlar sus emociones. Sé tú con ellos, Señor, y que ellos aprendan a reconocer que no es correcto y que tú eres el único que ama y perdona sin ningún problema, Señor. Te damos gracias por esos corazones de estos niños, Señor, y por los niños y los papás que están en este momento. Sigue usando este medio, Señor, para que siga llegando tu mensaje a más personas. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, chicos.